estamos con Osvaldo Aimo, el doctor pediatra, especialista en accidentología vial o especialista en seguridad vial, para ser más precisos. Gracias por venir, Osvaldo. Un placer, como siempre, tenerte. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Osvaldo, bueno, cada vez que te invitamos nos tenemos que lamentar de lo mismo. Las estadísticas son terribles, pero lo que ha ocurrido desde las fiestas, de que la gente empezó a viajar por las rutas argentinas para las fiestas hasta ahora, ha sido muy luctuoso. Saldo terrible, accidentes donde murieron familias enteras, como el otro día en Brasil. ¿Manejamos mal? ¿Están mal las rutas? ¿Cuál es la razón principal? Bueno, fundamentalmente un combo que reúne todo eso que dijiste recién y varias otras cosas más, ¿no? O sea, para entender el tema de la complejidad del sistema tránsito, primero y principal hay que entender que el sistema tránsito, este sistema artificial hecho por el hombre, que tiene al factor humano, que somos nosotros, a la vía, o sea, las rutas que construyó también el hombre, y al factor vehicular, que son los vehículos que hicimos para hacer nuestra vida teóricamente más placentera, es un tema muy complejo, muy complejo. ¿Por qué? Porque se dan dos cosas fundamentalmente en el sistema. Primero, es muy cambiante, cambia todo el tiempo, y vos tenés que estar todo el tiempo atento a los cambios. ¿Para qué? Para ajustar tu conducta a los cambios que te impone el sistema, ¿no? Y la otra cuestión es que allí nos encontramos todos. O sea, si nosotros en nuestro ambiente de trabajo, yo le digo a los chicos en la escuela, en cualquier lugar donde haya una actividad humana, no hay respeto, solidaridad, la presencia del otro, como valores, estas cuestiones se llevan a la calle. O sea, yo no puedo ser respetuoso aquí y respetuoso en la calle o viceversa. Entonces, cuando vos juntás todo este combo, ¿cierto? Entonces realmente hace que la accidentología vial, sobre todo en la República Argentina, sea lo que es hoy, ¿no? O sea, estamos en una meseta ascendente, no podemos con las cifras, no podemos. ¿La mayor cantidad de accidentes, Osvaldo, se dan en las ciudades, en los centros urbanos o en las rutas? Las últimas estadísticas dicen que se dan en los centros urbanos, porque allí, lo que pasa es que en las rutas son los más graves. Los muertos. Claro, ahí está. En las rutas son los más graves. En los centros urbanos se da, por ejemplo, atropellos peatonales. Hay que tener en cuenta hay que tener cuidado con este tema. ¿Por qué? Porque el defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires demostró hace 2 años atrás que de la cantidad de muertos en la capital federal, el 41% fueron atropellos peatonales. O sea, que es un disparate total, ¿eh? Porque ¿qué estamos hablando, no? Terrible, Entonces, terrible. Pero en las rutas... En las rutas son los más graves y los más luctuosos. Los más graves y los de frente. Encima, porque, perdón, un segundito, porque esto es muy importante. Lo que hay que entender es que nuestro cuerpo no fue diseñado por la naturaleza para ir a estas velocidades. Si ustedes quieren, entren en internet y pongan Graham, que es el ser humano que inventaron los australianos el año pasado, ¿cierto? 3 personas, 3 científicos, un ser humano que podría sobrevivir a un accidente de tránsito letal. Claro. Y no somos nosotros. Está totalmente armado, ¿cierto? Por esta cuestión. Un ser humano tuneado, digamos. Totalmente tuneado. ¿Por qué? Porque la naturaleza no sabía que el hombre iba a construir estas máquinas que iban a estas velocidades. Y no se adaptó tampoco tan rápidamente. Claro, exactamente. El hombre generalmente se adapta, pero bueno, en este caso no hubo tiempo de adaptación. Claro, porque vos fíjate que es muy interesante lo que decís. ¿Sabés por qué? Porque ¿cuántos años tiene la motorización entre nosotros? 120 años. Claro, ¿Y qué es eso para millones de años de evolución? No, nada. Nada. Eso, no. Entonces, no solamente nuestro cuerpo, que es la parte exterior que estoy hablando, sino lo que está acá adentro, el sistema nervioso central. ¿Saben ustedes cuánto tiempo yo puedo conducirme vehículo con todas mis capacidades allá al límite, al tope? 20 minutos seguidos. Concentrado. ¿Por qué? Porque mi sistema nervioso central, si yo no hago algo al cabo de esos 20 minutos que me saque de esa concentración, entra en colapso. Claro. Eso es lo que los investigadores llamaron lapsus atencionales. Y si en eso le agregamos el alcohol y la droga, ni hablar. Y el celular. Y el celular. Otra cosa de las distracciones, también, ¿se dan cuenta? Osvaldo, me están avisando que tenemos las diapositivas para mostrar de lo que es porque estábamos hablando recién de los accidentes de frontales, que se producen justamente porque las rutas, sobre todo en las rutas que tienen, no autopistas, sino en las rutas que tienen un carril de ida y un carril de vuelta, y en las maniobras de sobrepaso. Pero hay una forma de evitar esto inclusive en las rutas. Osvaldo, ¿cuál es? Bueno, los suecos, que son los inventores de la visión cero, ¿cierto? Lo que demostraron es que si vos llevás las rutas de sentido contrario que decía recién Susana, de 7 metros a 13 metros, podés tener 2 carriles de sobrepaso seguro en el mismo sentido, una barrera física que hace impedir
escuchen lo que dije, ¿no? Impedir Ahí está. que una persona pueda pasar a la mano contraria y chocar de frente. Porque lo que decía Susana es muy importante. Si uno entiende que la energía cinética, que es la energía que acumula un cuerpo en movimiento, en un sentido es uno, si vos chocás de frente la tenés que sumar, es devastadora. Entonces, fíjense ¿Y que esa lo es que... la mejor barrera es? Lo que pasa es lo siguiente, esa es la barrera sueca, eso es lo que hicieron ellos, esas son las barreras flexibles. Sí. Yo estuve ahora en España, Barcelona, en las rutas de Barcelona pusieron estas mismas, que son las rutas 2+1, ¿ves? 2 manos que van y una que vuelve, lo que pasa es que la barrera Son de vez en cuando alternadas. van alternando, entonces... Claro. Ganás la sobrepaso. El tema del sobrepaso en el mismo sentido. Porque, ¿saben lo que pasa? Que el paradigma es el que cambia. Ellos no dicen 0 accidentes. Ellos dicen 0 muertos y 0 discapacitados graves. Ajá. El paradigma es distinto. ¿Está claro esto, verdad? Que eso lo ocasiona el choque frontal. Y lógicamente. Claro. Vos podés chocar, ¿no es cierto? Pero chocar en el mismo sentido no es lo mismo que chocar de frente. Claro. Bajaron los muertos por accidentes frontales a 0. Perdóname, Ahora, Gustavo. Es importante porque la gente que ve esto dice, pero entonces yo me tengo que morfar un auto 20 kilómetros y va despacio detrás del mismo auto porque no lo puedo pasar. No es así porque la barrera va alternando para que se pueda pasar de un lado o del otro, ¿no? Eso lo dice Ingeniería de Tránsito de acuerdo ¿Cada a flujo. cuánto? Y eso lo dice Ingeniería de Tránsito de acuerdo a flujo vehicular. Ahí está. Si el flujo es muy alto, lo hacen cada 3 o 4 kilómetros. Si el flujo es más bajo, lo hacen cada 6 o 8 kilómetros. Depende de la ruta. Depende de la ruta, del flujo de la ruta, ¿no es cierto? Lo que pasa es que es muy importante lo que dice Susana. ¿Por qué? Porque si yo sé que dentro de 6 kilómetros, suponete, como máximo, voy a poder hacer un sobrepaso seguro, espero. Claro. O no. Sí, La otra, no hay opción, tener un solo carril. Lógicamente, no tenía Salvo opción. que haga una locura. No tenía opción. Hablando de rutas específicamente, ¿hay algún relevamiento que hayan hecho recientemente sobre cuáles? Porque el gobierno habla mucho de obra pública, de caminos, de ruta. Yo hace un tiempo hice un viaje y vi mucho movimiento en ese sentido, pero en un espacio, una parte del país. Le hago la pregunta si hay algún relevamiento que se sepa si realmente se está trabajando en este sentido en distintas zonas del país y particularmente en todo lo que es vialidad. Mira, yo, por supuesto... Hubo un anuncio yo soy, ayer, ¿no? Sí. Hubo un anuncio de 7.000 kilómetros Sí, en todo el país. se anuncian, pero por eso el hay. tema es concretamente. Sí, está entendí situado. la pregunta. Yo soy integrante del Comité Consultivo de la Agencia Nacional. Yo no represento al Estado allí porque no está prohibido por la ley. Yo represento una ONG. Comité Consultivo lo crea la ley. Entonces, ¿qué pasa? Estamos dentro del Ministerio de Transporte, ¿sí? Pero Vialidad Nacional, o sea, yo no soy de Vialidad Nacional, no conozco. Yo quiero hacer una sola consideración y me parece muy interesante. El ministro Dietrich anunció la concreción de 2.800 kilómetros de lo que ellos llamaron rutas seguras. Y me parece que esto, quiero llamar la atención de esto porque para mí tiene un nombre tramposo. Para mí. ¿Por qué? Porque son las rutas 2+1, esas que vimos recién, pero sin la barrera. Ajá. Le estamos cambiando el paradigma a lo que inventaron los suecos. Y esto hay que decirlo, porque va a haber choques, porque ¿saben lo que pasa? Si yo no pongo la barrera y pongo una pintura amarilla, doble, triple, quíntuple, lo que vos sea, yo tengo que depender de que el factor humano esté concientizado, informado, educado, sensibilizado. No son argentinos. O que tenga miedo a que lo controlemos y lo sancionemos. Y como eso está demostrado de que no dio resultado, Claro. yo lo que tengo temor es que vamos a decir, pero escuchen una cosa, estas rutas finalmente la ¿Cuál gente es la se mata razón igual. Pero por si la nos cual no se va pasamos a en la hacer doble eso? línea amarilla, No se va a ¿nos hacer pasamos? igual. No sé, Claro. no la conozco. Ahí- Debe haber alguna razón por la No cual la digan, conozco, no la conozco. Mejor no lo ponemos. No Bueno, la conozco. ¿por qué? Miren, yo les Es digo... una cuestión de costos, quizás. No creo, porque, a ver, No, pero claro... lo que se veía ahí era una estructura básica, Sí, no era una no, estructura de básica. cemento. No, pero O sea, no de creo que sea todas el maneras, costo. de todas maneras, a ver, yo lo que digo en los que, ¿saben cuánto gasta la Argentina como consecuencia de reparar las consecuencias de los accidentes viales, que son los muertos y demás? Sin hablar de que una vida humana salvada no tiene precio, sobre todo para la familia, no tiene precio. 15.000 millones de dólares. Claro. Claro. Ahora, ¿De qué estamos hablando? este sistema de las 2 manos más la mano siguiente trae una cuestión,
que muchas obras no se hacen acá porque se plantean como autopistas y significa expropiar para el costado y nunca se termina. Esto sería la solución, hacer una especie de autovía y se convierte la ruta en ruta segura. Son 13 Exactamente, metros de son ancho, 13 metros de ancho. hay que Porque vos expropiar mucho justamente... menos. Ahora, ¿no lo saben esto las autoridades viales? Lo saben, porque para lo inmediato sería la solución en grandes corredores que Vos fíjate, tienen índices alarmantes de choque. Yo estoy por ir ahora a trabajar con Gendarmería Nacional al Puente Rosario Victoria. Que eso es una obra ideal para hacer esto. Claro. Vos no tenés para expropiar, no tenés, pero vos para hacer una ruta de 60 kilómetros de Rosario a Victoria, de 2+1 con barrera, terminaste con el problema de los choques frontales. Claro. Terminaste con el problema de los choques frontales. No hay forma. Hay algunos... Mirá la cantidad de muertos. Vos fíjate la cantidad de muertos que hay desde el primer día. Desde el Recuérdenlo, Puente Rosario Victoria, desde el primer tremendo. día. Perdóname, Dani, vamos a decirle a la gente que si quiere opinar puede hacerlo a través del Facebook de Rosario de Tarde y el Twitter de Rosario de Tarde están abiertos para tu opinión. No borramos, ahí podés opinar y mañana si podemos leemos algunos de los mensajes. Susi, y la otra cuestión que me parece interesante a mí es que estamos perdiendo la posibilidad de estudiarlo al tema. Yo cuando lo traje en 2011 de Suecia, yo dije, hagamos con vialidad, con alguna vialidad provincial, con alguien, un grupo de trabajo que estudie el tema. Bueno, ¿saben lo que pasó? En 2015 recibí una invitación del gobierno de Cataluña, porque el Ministerio de Infraestructura puso 4 proyectos. De las rutas, de las barreras esas flexibles de los suecos, ellos no las quisieron usar. ¿Saben por qué? Porque le tenían miedo a las motociclistas. Claro. Suecia no tiene motos en las rutas. Por eso pudieron poner los cables de acero eso, que son las barreras flexibles. ¿Qué usaron? Lo que yo había planteado acá, la New Jersey. Por favor, con el mayor de los respetos, yo no soy ingeniero. Yo soy médico. Tuve una idea, nada más que eso. ¿Está claro? O sea que esto es para los ingenieros, que yo creo, y siempre les digo lo mismo, son los que tienen la llave para abrir este problema. Daniel. Sí, hay algunos pueblos sobre la Ruta 33 muy contados que en vez de la barrera flexible, ¿sabe qué implementaron con un resultado fantástico? Las tortuguitas. Sí. Las tortugas amarillas. Claro. Eso impide el paso del otro carril. Está bien, pero ¿sabés lo que pasa? El problema es dónde está. Es que la barrera lo que tiene que hacer es el trabajo de volverte. Si vos te fuiste a la mano contraria, de volverte a tu mano para retomarla. ¿Está claro? El accidente va a ocurrir. Pero si hay algo que no te lo impide, vos te vas a chocar con alguien que viene de frente. Claro. Fíjense que nosotros tuvimos 9 muertos, que yo siempre lo cuento esto, 9 muertos en 2 accidentes terribles, frontales. ¿Saben dónde? En la autopista Rosario-Córdoba. Claro. ¿Y cómo puede ser? Todo el mundo me dice, doctor, perdón, se equivoca. ¿Cómo choque frontal en una autopista? Sí, señor. Choque frontal en una autopista, 5 muertos en un accidente y 4 en el otro. En Rosario de Santa Fe también. La autopista sí, Rosario también ha habido choques Nos estamos frontales. yendo, bueno, justamente el gobierno anuncia autopistas que no impiden los accidentes, que no son totalmente seguros. Yo insisto en que una de las cosas que salvaría más vidas sería justamente que ese dinero se invierta en ferrocarriles. Pero bueno, esa es otra cuestión para otro programa. Muy interesante. Para otro programa, Muy Osvaldo. Pero hablemos del sistema de retención infantil. Claro, que vos venís planteándolo permanentemente porque muchos de los muertos en los últimos accidentes son chicos. Claro, el tema es que los chicos viajan a la misma velocidad que el auto y que los adultos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tenerlos sujetos. La ley dijo, en la 24449, que todo menor de 10 años en ese momento tenía que ir en el asiento trasero del auto. Perfecto. Ahora, ¿dónde? ¿Atado con el cinturón de seguridad del auto? No. Miren lo que es eso, ¿no? Choque frontal, ¿cierto? Con un chico mirando hacia adelante. Fíjense, a pesar de que está en la silla y está retenido. Ahora miren cuando el chico va hacia atrás, mirando hacia atrás. El primero mira hacia atrás. Se protege cabeza, columna, cervical y toda la columna dorso lumbar. El chico menor de 4 años, invento de los suecos, tiene que ir mirando hacia atrás, el sentido contrario al sentido de circulación del auto. Tiene que ir mirando hacia atrás, porque una cosa es que el chico vaya mirando hacia adelante, aunque vaya con todo el arnés, con toda su silla y demás. ¿Por qué? Porque la cabeza pesa mucho todavía para el poco desarrollo muscular, neuromuscular que tiene el cuello, que es la única parte movible. Y estos los chicos menores de 10 años. Esos menores de 10 y en algunos lugares menores de 12. Claro, o hasta tiene 1,50 m de estatura. Tiene que medir menos de 1,50 m. Tiene que ir sentado en una butaca homologada, que sea adaptada a la edad, al peso y al desarrollo psicomotriz del niño, que los padres la puedan utilizar. Por eso es muy importante los sistemas de retención de los autos. Todos los autos tienen que venir con sistema ISOFIX.
¿Por qué? ¿Por qué es mejor que el sistema de seguridad del auto sea los cinturones de seguridad? No, porque el padre no tiene posibilidad de equivocarse con el ISOFIX. Claro, fíjate, en el caso de la nena esta que está atada. Fíjense, el cinturón de seguridad le pasa por debajo de... Claro, miren no sirve, eso, miren no eso. Sirve, no sirve. No sirve, Miren tiene eso. que ir con la sillita. Tiene que ir con la silla Si y mide menos de correctamente... 1,50 m, tiene que ir con la silla. Sí, y correctamente ajustado. Ajustado fundamental, ¿eh? ¿Por qué? Porque aunque el chico, por ejemplo, tiene 8 años, ¿cierto? Tiene una estatura determinada, perfecto. Tiene lo que llamamos los boosters, o sea, los elevadores. ¿Qué es lo que hace el booster? Eleva al cuerpo del chico para que pueda ser tomado por el cinturón de seguridad del auto, el que viene en el auto. Si el cinturón de seguridad en la parte del hombro tiene que pasar en la parte media de la clavícula, que este hueso que está aquí, entre el hombro y el cuello. Ay. No en el cuello, porque si no se el hombro y transforma el cuello. en un arma. ¿Está claro? Está bien. Gracias, Osvaldo. Clarísimo. Siempre a como siempre, disposición de ustedes, Bueno. y les agradezco muchísimo. Usted